El domingo pasado ya el pastor empezó con el primer mensaje de que yo amo a mi iglesia. Hay muchos que tienen aquí las ticheres de yo amo a mi iglesia. Y yo quisiera saber, ¿quién ama a la iglesia? Todos amamos a nuestra iglesia, por eso es que venimos aquí, ¿verdad? Y el domingo pasado él empezó con Juan, me recuerdo Juan 13, y estaba hablando del amor entre unos y los otros, ¿verdad? De esa comunión, ¿verdad? Pues, ¿cómo podemos amar al Señor si no podemos amar a los hermanos, ¿verdad? Dice el Señor, ¿verdad? Que ¿cómo me puedes amar a mí que no me ves y al hermano que ves no lo puedes amar? Entonces, pues nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos. No por obligación, sino porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Y el Señor nos ha dado un espíritu de amor. ¿Por qué? Porque el Señor es amor. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el tema de que obviamente yo amo a mi iglesia sirviendo, ¿verdad? ¿Y por qué yo amo a mi iglesia sirviendo? Óigame, eso viene directamente cuando tú vienes a la salvación y empiezas tu vida cristiana. No hay duda que te fijas cuando lees la palabra que el Señor te está llamando a hacer algo. Eso es así, porque es así. Y a la larga o a la corta, sabes que tienes que servir. ¿Por qué? Porque el Señor vino para servir. Entonces, ¿cómo yo no voy a amar a mi iglesia si el amor de Cristo está en nosotros? Usted sabe cómo el Señor a nosotros nos habla y cómo nuestro Dios Jesucristo nos trata a nosotros. Mire, dice en el Salmo 17:8 que nosotros somos la niña de sus ojos. Óigame, ¿qué halago mejor que ese uno puede recibir? Y dice Jeremías 31:3 dice que con amor eterno te he amado. Nuestro Dios es un Dios maravilloso, es un Dios amoroso. Y nosotros en correspondencia de ese amor, usted sabe que nosotros venimos a la iglesia y servimos, porque para nosotros cuando servimos estamos mostrando el amor de Dios hacia nuestros semejantes. Y yo quisiera ver qué es lo que significa servicio, ¿verdad? Bueno, pues servicio, en varias definiciones, viene de la palabra siervo, pero la palabra siervo la define Dios, el servicio de Dios. Pero en servicio a personas que asisten o ayudan a otras personas, ¿verdad? Son personas totalmente entregadas, rectas, que atesoran órdenes y que cumplen con lo encomendado. Alguien que es sumiso, que es obediente, que es leal, alguien que hoy vamos a hablar de esos 3 puntos, alguien que está disponible, alguien que es agradecido y alguien que es fiel. De esos 3 puntos es que nosotros pues vamos a hablar hoy, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el ejemplo que nosotros tenemos? Jesús, nuestro Dios y Salvador. Entonces, yo quisiera ver, mire, a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, más de 300 veces se habla del servicio, en términos generales, ¿verdad? Más de 130 veces en los evangelios únicamente y algunas 170 veces en las cartas, las epístolas, las que se escriben. O sea, entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que desde que tú estás leyendo el Nuevo Testamento es servicio. Y si tú te pones a discernir, el Señor te está llamando a servicio, porque el Señor vino para servir. El Señor aún sirve. Y nosotros todos los días lo ponemos a Él a que nos sirva. Todos los días cuando tú te arrodillas, tú no le pides perdón al Señor, para que el Señor te perdone tus pecados. Todos los días, a muchas horas,
unos más y otros menos. Pero ahí está el Señor. ¿Usted sabe qué? Dice Juan 1:9 que Él es fiel y justo para perdonar. Está como el abogado. Él sirve continuamente. Entonces, vamos a ir a Mateo 20, del 25 al 28, óigame, y hay muchos versículos de la Biblia, y nosotros lo que vamos a hacer, vamos a tocar 3 puntos. Vamos a tocar la disponibilidad de nosotros, los que hemos creído en el Señor. Vamos a tocar el punto del agradecimiento y de la fidelidad. Y hay muchísimos, pero vamos nosotros a tomar unos cuantos. Dice Mateo 20, del 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. También en Marcos 10:45 habla de ese mismo Mateo del versículo 28. O sea que el Señor entrega su vida por los demás. Y ese principio es lo que nosotros como servidores del Señor recibimos para que nos impulse. Ese amor del Señor nos impulsa ¿a qué? A prestar el servicio. Todos los creyentes hemos recibido dones, por lo menos uno tenemos. Y el Señor que ha dicho, mire, con esos dones usted va a servir al Señor. No es que seamos perfectos o que lo hagamos totalmente bien, pero que tratemos de dar lo mejor que nosotros podamos, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué dice vamos a leer Primera de Pedro 4:10, que yo creo que lo tienen. Y dice la palabra de Dios, Primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El Señor nos ha dado dones a cada uno de nosotros, por lo menos uno. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros todos hemos recibido un don del Señor, un regalo, una destreza, el americano dice como un skill. ¿Para qué? Para que nosotros lo ejerzamos, ¿dónde? En la casa del Señor. En la casa del Dios viviente, ¿verdad? Dice Primera de Timoteo 3:15 que es columna y baluarte de la verdad. Donde nosotros nos edificamos cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros ya hemos tenido, sabemos que tenemos los dones, sabemos que eso está en el ADN de la iglesia de Dios, que el Señor vino para servir. Entonces, nosotros somos servidores. Ahí me vienen a la mente muchísimos versículos como Efesios 6, ¿verdad? Del 10 al 18, ¿verdad? Que somos como soldados, ¿verdad? Que nos dice que nos vistamos con esa vestidura, de esa armadura. Pero usted sabe para qué. Para darle un servicio al Señor. Todo es servicio. Y por eso nosotros amamos a nuestra iglesia. Y usted sabe cómo lo hacemos. Sirviendo. Hacen falta servidores en la casa del Señor. Hay personas que habemos personas que nuestro mejor don lo podemos afectar porque están haciendo otras labores, porque hay escasez de servidores y hay razones de por qué las personas no están sirviendo.
mayormente por desconocimiento, porque no leemos mucho la palabra de Dios. Dependemos que otros nos las expliquen equivocado. Tienes que conocer al Señor que tú has puesto tu fe en Él. Tienes que conocerlo ¿cómo? A través de la palabra de Dios, ¿verdad? Y nosotros amamos la palabra de Dios, pero adoramos al Dios de la palabra. Y ese Dios de la palabra se ha manifestado en la Santa Escritura. Entonces, para poder nosotros ejercer esos dones, si estamos por desconocimiento, como había dicho, pero si estamos practicando el pecado, óigame, y decimos que no somos merecedores, si te has arrepentido, la gracia de Dios está sobre ti. Y después que ha venido esa gracia sobre ti, óigame, mire, el Señor te capacita para ejercer ese servicio que tanta falta hace a la iglesia. Así es que, mire, no hay excusa. Todos debemos de servir. Todos hemos sido llamados a servir. Y todos debemos servir. Hasta el día que el Señor venga. Allá en Mateo, el Señor le dijo cuando le estaba, en Mateo 24, el final de las cosas que iban a suceder al final. El Señor le explica a ellos que qué bien que cuando Él regrese te encuentre haciendo ¿qué? Esas cosas para las cuales te ha llamado a hacer. Así que tú y yo estamos llamados a darle el servicio al Señor. Uno es más importante que otro, porque nosotros somos ¿qué? El cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y yo sin esos pies no llego aquí, pero sin mis ojos no te puedo ver. Todos somos el cuerpo y la cabeza es Cristo Jesús, nuestro Dios y Salvador. Vamos a ver esas tres puntos. Para poder servir significa que nosotros tenemos que estar ¿qué? Disponible. ¿Y qué significa estar disponible, verdad? Pues mire, hay que estar listo en todo momento. A cualquier hora, en cualquier lugar. Estamos a la expectativa de esas órdenes para ejecutar lo que se nos encomiende a hacer. O sea, que hay que tener la disponibilidad. Por ejemplo, ¿verdad? Porque todos tenemos un trabajo, tenemos una vida pues secular, tenemos que tener un trabajo para llevar a cabo, pues traer el pan nuestro de cada día a nuestro hogar. Óigame, y por lo menos lo que yo he recibido del Señor, que el Señor me dice, óigame, usted tiene que estar available para cuando lo llamen de su trabajo, los no existen entre usted, a menos que no sea el día del Señor. ¿Me entiende? O por una causa extrema. Pero usted tiene que estar available. Las mejores oportunidades en los trabajos aquí se consiguen, ¿tú sabes qué? Cuando tú tienes ¿qué? Disponibilidad. Para el Señor, mucho más. Que hay que tener esa disponibilidad. Jesús estaba disponible. Lo ha estado, está y estará. Mientras tú y yo tengamos vida, Él está disponible. ¿Para qué? Para recibirte, para perdonar tus pecados, para sanar esas heridas. Y mire, para ponerte, ¿usted sabe qué? A servir. De momento se me ocurre. Hay muchas veces que nosotros, las personas, decimos, no, yo me voy a casar para ser feliz. ¿He escuchado eso, verdad? Yo me quiero casar para ser feliz. Pues mire, de gratis se la doy. Si usted quiere ser feliz, usted sabe que cómo usted puede ser feliz, hacerle feliz al otro, sirviendo al otro. De esa manera usted va a recibir felicidad. O sea, que el servir siempre es bueno.
Y para servir se necesitan, ¿verdad? Dos personas. Se necesita uno que sirve y otro que va a ser servido. Y mira cómo Dios, Jesucristo, como le había dicho en Mateo, estaba, ¿qué? Sirviendo. Y Él siempre está disponible. Y vamos a ver aquí qué dice Mateo 20, del 30 al 32. Cuando el Señor andaba haciendo pues sus milagros, las señales de las cuales los profetas habían ya dicho y describiéndole a Él como el Mesías. Dice la palabra de Dios en Mateo 20, 30 al 32. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente, los que estaban alrededor, probablemente de los mismos discípulos, ¿verdad? Les reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más alto, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y mira lo que dice el versículo 32, dice: y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Disponibilidad. Él iba para un lugar, llamaron, se volteó, ¿qué necesita? Y esa disponibilidad debemos de nosotros también tenerla. Y tú y yo podemos hacerlo. Solamente tenemos que programarnos, abrir nuestro corazón y entregar nuestra vida al Señor. Óigame, mire, y se puede. Óigame, vas a encontrar felicidad. La mejor felicidad se hace sirviendo. ¿Cómo? Estar disponible. Podemos ver muchísimos versículos. Vamos al Antiguo Testamento. Los primeros 2 versículos que le di fue del Antiguo Testamento. Porque nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dice Proverbios 3:27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. O sea, eso es constante. Constante el llamado para el servicio. Y estas palabras y estos versículos que estamos cogiendo, ¿sabe qué? Algo te tiene que decir en tu corazón, de que si no estás sirviendo, óigame, despierte. Y vamos a empezar a servir en tu iglesia. Y esto lo puedes aplicar en tu trabajo, puedes aplicarlo en tu negocio, puedes aplicarlo en muchísimas áreas. A lo mejor tienes a tu esposa que no le está sirviendo muy bien, sírvale bien. Viceversa, para que no se me pongan los varones. Esposa, tienes que servirle a tu esposo. Hijo, a los padres, padres a los hijos. La base está ahí. Si lo hacemos ahí, óigame, sacarlo hacia afuera. Lo que uno practica es lo que uno sabe y lo que uno puede hacer. Así que hay que servir. No nos neguemos nunca a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Óigame, siempre cuando Jesús llama para el servicio. Mira qué curiosidad, ¿verdad? Que vamos a Hechos 9:3. Hechos 9, vamos a Hechos 9. Yo le estoy hablando versículos unos y otros. No le he dicho mucho contexto por el asunto del tiempo, pero en Hechos 9 estamos hablando de que cuando Pablo iba a buscar a los cristianos para meterlos a la cárcel y castigarlos. Y mira como dice en el versículo 3, dice: mas yendo por el camino, aconteció al llegar cerca de Damasco. Cuando escuchamos esa palabra Damasco nos identificamos, ¿verdad?, con lo que queremos decir. Y repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo a Pablo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y mira lo que Pablo le dice al Señor. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues.
Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. No solamente a Pablo, a cualquiera que escuche, que no crea en el Señor o que juzgue al Señor de una manera indebida. Óigame, dura cosa es dar contra el aguijón. Es como caer en las manos del Dios vivo. Por eso es que nosotros amamos a nuestro Señor Jesús, por el amor a nosotros. Y dice el versículo 6, él temblando y temeroso. Vieron como de la rabia y de esa intensidad que tenía contra. En mi pueblo dice, se le aflojaron las rodillas. Y a quién no. Dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Vio como inmediatamente que Jesús llama, Pablo le contesta, ¿qué quieres que haga? El Señor llama y tú das una respuesta. Vamos, Isaías 6, el versículo 8, que es otro versículo que podemos leer. Isaías 6:8. Yo voy a ir pasando por el tiempo. Después oí la voz del Señor que decía, esto era Isaías, ¿verdad? Y dice el Señor, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, Isaías, heme aquí, envíame a mí. Siempre el Señor llama y espera una respuesta de nosotros. Una respuesta que es afirmativa. Óigame, mire, y después de eso, cuando uno le dice que sí, el Señor deposita su espíritu, te capacita, usted sabe que para hacer grandes cosas. Mire, te da propósito para tu vida. El Señor, a muchos de nosotros aquí que hemos puesto la fe en nuestro Señor, nos ha dado propósito en nuestra vida. Nosotros sabemos quiénes somos y para dónde vamos. Claro como el agua. Y muchas personas que no han puesto su fe verdadera en el Señor andan buscando y rebuscando. ¿Y qué no hacen? Y vuelven a ese ciclo y ese quebrantamiento, porque no se llenan. Pero el Señor llena por completo las necesidades del ser humano. Mire, porque te prepara ¿qué? Para servir y para actuar en favor de su santo reino. Porque si no lo haces, y si no actúas y no sirves, mira cómo dice aquí Eclesiastés 11:4. Dice Eclesiastés 11:4, el que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. No te puede, oigan, eso como es, la palabra lo dice todo, pero es como el que se estaciona, es como que se para a esperarle un bus, ¿verdad? Pero se pone a mirar para donde no tiene que mirar, para el otro lado. Óigame, el bus pasa, el bus pasa, el bus pasa, ¿y tú qué? Después te salió, pero ¿y el bus? ¿Dónde está? Pero si no estás haciendo lo que tienes que hacer, hermano. Entonces, el principio es que el Señor te ha llamado a que ejecutes, a que hagas, y que no te quedes mirando para el lado. Y no te quedes, Señor, como dice ahí él mismo, que no te quedes mirando las nubes. ¿Por qué? Porque si tú no haces, no vas a obtener. El Señor nos llama a eso. Entonces nosotros sabiendo eso, pues, óigame, la disponibilidad es importante. Cuando venimos a los caminos del Señor, nosotros vamos y tenemos la disponibilidad. Vemos mucha gente disponible pero tienes que informarlo. Mira, yo estoy disponible. Olvídese de eso, de que si no, que va a venir una visión y te voy yo a ir a la silla a buscarla, a decirte que tienes que hacerlo.
usted mismo se levanta, vamos y decimos, mira, esta es mi disponibilidad. Yo sé cantar, yo sé orar, yo sé dar clases, sé predicar, yo sé, creo que sí. Mire, óigame, ya está dando el primer paso a la disponibilidad. Mire, y el Señor lo va a utilizar. Santifiquémonos todos, ¿verdad? Porque eso de servir sin estar santificado, mire, ¿usted sabe por qué? Porque nos vamos a estar de tropezones. Entonces duramos un tiempo y después disponibilidad con la razón y con la santidad de Dios. Tenemos que estar en una vida, el Señor le ha escogido un pueblo santo para que sea santo como Él es santo. Ese es el mejor legado que tenemos y el mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos. Entonces vamos al segundo punto, hay que estar disponible. Como dicen por ahí, estar chispa, estar como ready, estar listo en cualquier momento, para cualquier situación. Te llaman, voy. Así. Hay ministerios que son muy callados, que nosotros aquí en la iglesia ni nos enteramos. Óigame, el Señor aplaude ese ministerio y nosotros como hermanos damos gracias. Mira, lo que hace la izquierda que no se entere la derecha, ¿verdad? Qué bueno es así. Sigan haciéndolo. El segundo punto que vamos a tocar es estar agradecido. Hay que estar agradecido con el Señor. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos con nuestro Señor si no nos ha dado todo, hermano? Yo estoy muy agradecido con lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Ya hace 2 semanas atrás estuve hablando un poco ahí de cómo el Señor ha cambiado pues nuestro lamento en baile. Óiganme, el Señor, como le había dicho, nos da dirección. El Señor nos ha entregado todas las cosas, nos ha dado salvación, vida eterna. Y cuando nosotros ponemos la fe en Él, óigame, el agradecimiento es una cosa que no tiene un valor económico. Y por ese agradecimiento al Señor, el Señor empieza a depositar bendiciones sobre bendiciones. No importa la circunstancia, aunque estés enfermo, aunque tengas poco, aunque tengas mucho, el agradecimiento es sumamente importante. Y el Señor nos llama a que sirvamos, usted sabe que de esa manera, con agradecimiento, es una actitud, no importa qué. Es como un sentido de corresponder con alegría a alguien por algo, por esa salvación que el Señor nos ha dado. Y dice el Salmo 100, número 2, Antiguo Testamento. Dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Óigame, usted no puede venir triste a la casa del Señor, usted tiene que estar alegre. Óigame, mire, usted puede haber pasado 1000 cosas, pida perdón si ha pasado algo malo, más le vale. Pero cuando vengamos y nos presentemos al Señor, mire, a dar ese servicio, óigame, nosotros no sabemos los problemas del semejante. Personas que pueden llegar con pensamientos, con problemas terribles. Y qué bueno es uno llegar y encontrarse con una cara amable, con una cara sonriente, cómo es que irradie el amor de Cristo y ese agradecimiento. Óigame, mire, dicen, si nos invitan vamos y si nos gusta nos quedamos. Agradecidos totalmente. Dice Colosenses 3:15 al 17, seguimos. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que así mismos fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Precioso. El versículo 15. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y este versículo 17, que mucha gente lo sabe, en la cena,
cuando van a orar por las comidas, lo mencionan mucho, como 1 Corintios 10:31, ¿verdad? Muy parecido. Dice el 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús, nuestro Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, ¿verdad? Todo es en una actitud de agradecimiento, con alegría. ¿Usted sabe por qué? Porque eso se va a contagiar. Óigame, donde hay tristeza y lloro, ¿qué es lo que uno termina haciendo? O se va o llora. Pero donde hay alegría, hay gozo y hay agradecimiento, ¿usted sabe qué? Usted dice, this is the right thing, como dicen los americanos. Está bien, eso está bien. Entonces, nosotros como seguidores del Señor, como hijos del Dios Altísimo, mire, agradecidos por todas esas bendiciones, esas cosas lindas que ha hecho el Señor con nosotros, contigo, con tu esposo, con tus hijos, en tu trabajo, en tu comunidad. Aún en el hospital, en una cama, que alguien agradecido de Dios, que vaya sirviendo y que te lleve una palabra. Óigame, son cosas que el ser humano común y corriente no entiende como el servidor de Cristo lo puede entender. Ese amor del Señor en agradecimiento. Mateo 6:1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que estás en los cielos. ¿Verdad? Las cosas, agradecimiento para el Señor, sin queja. ¿Para qué quejarte? El que tiene, el problema del que se queja tiene dos problemas. Deshacerse de esa queja. La queja y deshacerse de la queja. Porque el Señor nos enseña a que lo hagamos todo con alegría y con agradecimiento. Nada de quejas. Mire este versículo precioso que yo sé que le encanta mucho a muchos de ustedes. Colosenses 3, el 23 y el 24. Vamos a ver quién lo tiene, si lo pueden encontrar, yo voy a leerlo. Dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Vieron cómo machea con Mateo 6:1? Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque al Señor Cristo tú sirves. Precioso. Y el otro versículo precioso del Señor, Filipenses. Todos sabemos, los que leemos la palabra, vemos en Filipenses, y después cuando me mencionan ese capítulo 4, el gozo, la alegría. Usted sabe que este de Colosenses y este que vamos a mencionar ahora de Filipenses, Pablo estaba muy agradecido de esas iglesias, porque eran unas iglesias, usted sabe que habían entendido el principio de que de estar disponible, tenían persecución en aquellos tiempos. Los gobiernos los apretaban. Los judíos por un lado, los agnósticos por otro, o sea, tenían todo y el gobierno en contra de ellos. Usted sabe que estaban disponibles, eran agradecidos y servían, no importando las circunstancias, y Pablo los alababa por eso. Y dice en Filipenses 4, 12 y 13, Pablo, ya hablando de él hacia ellos, dice, sé vivir humildemente y tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Hemos mencionado mucho ese, sabiendo cuando tenemos algo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Cuando pasamos por aflicciones, por pruebas, ¿verdad? O cuando hay alguien que piensa que no vamos a poder hacerlo, ¿qué decimos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que me da ánimo. Mire, Pablo le estaba agradeciendo a ellos. Pablo había sido, ¿qué? Pablo no era un muchacho pobre. Él no venía de una familia pobre. De hecho, para poder estar a los pies de Gamaliel y ser uno de los discípulos de esos rabí, óigame, no todo el mundo lo era. Ahí no había vocación, ahí había dinero. Tenía que tener, y claramente tenía que tener ciertas aptitudes, ¿verdad? Pero era muy importante el dinero. Mire, y Pablo sabía ser rico y pobre. Óigame, ese varón, que ya lo conoceremos cuando vayamos allá al cielo, después de Cristo aquí en la tierra, óigame, ese hombre fue un tremendo servidor del Señor. Y él está ¿qué? Siempre disponible y siempre agradecido. No importa. Él dice que él sabe vivir aún todas las cosas que suceden, él está contento y con gozo por todas las cosas. Y punto número 3, que es la fidelidad. Ser fiel. Primer punto, estar disponible. Segundo punto, agradecido. Y tercer punto, ser fiel. La definición de fiel es Jesucristo, que es fiel en todo momento. Es mantener tu lealtad a Dios. Cumplir las promesas que has dado, no importando qué, ninguna de las circunstancias. Si te has tenido disponible, ahí es agradecimiento. Y estás sirviendo a la iglesia, cumple con lo que promete. Tenemos que cumplir con lo que hemos prometido. Ser consistente. El que es fiel, la palabra lo dice, fiel. Da tu palabra y la cumples todo el tiempo. Todo el tiempo. Dice Lucas 4:8. Respondiendo Jesús le dijo a Satanás, cuando Satanás lo llevó, que le adorase, que si no le iba a entregar todos los reinos, mira lo que dice el Señor. Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nuestro Señor, fiel, cumplidor. Juan 17:4, óigame, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Desde antes de la fundación del mundo le dijo, voy a bajar, voy a tomar forma de hombre y voy a ir allí y voy a morir como uno de ellos en la cruz del Calvario. Óigame, disponibilidad, agradecimiento y fidelidad hasta el último momento. Primera de Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios 12, del 21 al 24. Dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Y el versículo 24 dice, porque lo que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Vemos, somos un equipo, somos el cuerpo de Cristo. Cuando tú no tienes disponibilidad, no eres agradecido y no tienes la fidelidad, óigame, el cuerpo se afecta y nosotros tenemos que estar cubriendo otras áreas. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Mire, unámonos, somos un equipo, todos nos necesitamos. Todos y cada uno somos importantes, aquí no hay uno ni más ni uno menos. Todos somos uno.
en Cristo Jesús. Y todos, la iglesia pues nos necesita. Esta iglesia necesita servidores. ¿Por qué? Porque hay personas. Yo quiero aprovechar. Mire, hay personas. Aquí nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? Edificándonos unos a otros. Usted sabe que hay una sala cuna, hay unas personas, unas mujeres allá abajo, cuidando probablemente a los que tengan hijos pequeños aquí, para que tú estés aquí. Ellas están cuidando abajo a los niños. Welcome Center, Ujieres. Mi hermano Matute, ya creo que no lo veo, haciendo café allá. Y donas, ¿para qué? Para que usted, después que salga, es el servicio. El ministerio más fiel, ese hombre es fiel. Ese hombre es fiel. Siempre hay, óigame, desde que el primer día que yo llegué a esta iglesia hay. Y muchos más, muchos más. Entonces, pero hace falta más personas. Porque somos una iglesia que estamos como, ha habido cambios y han habido personas nuevas. Y usted sabe que tenemos que decirte a ti que has llegado nuevo, muestra tu disponibilidad y ven y sírvele al Señor. Y ya tú verás, mire, el gozo que eso te va a dar, ¿verdad? Todos en algún momento de nuestra vida, cuando partamos, nos vamos a presentar ante Dios. Dice la palabra de Dios que el hombre muera y a la presencia de Dios, ¿verdad? Para juicio, ¿verdad? Una sola muerte. ¿Se acuerda la parábola de los talentos? Mateo 25, que se le dio, un señor le dio 5 talentos, 2 y 1. Y se fue lejos, dice. Pero ¿por qué tú crees que el de 5 talentos se fue a negociar, el de 2 se fue a negociar y el de 1 lo escondió? ¿Verdad? ¿Por qué tú crees? Porque sabían que tarde o temprano el Señor iba a regresar. El Señor de nosotros va a regresar y nos vamos a presentar ante Él. Y Él nos ha llamado a servirle y vamos a tener que rendirle cuentas a Él. El Señor nos va a preguntar, te di los talentos, te di habilidades, te di experiencias, libertad, educación, tu familia. ¿Cómo le vamos a responder a nuestro Dios? Tenemos que responder a esa pregunta. Mira, amado, tú que me puedas estar escuchando en las redes sociales, o tú que estás aquí, que no has aceptado a tu Señor como Señor y Salvador, óigame, corre a los pies de Dios. Abre tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra de Dios que todos nos vamos a presentar ante Él. Con algo te vas a tener que presentar ante Él. ¿Has escuchado el mensaje de Él? ¿Sabes que el Dios creador de todas las cosas ha creado al hombre para que lo reconozca? Tienes que reconocer al Señor. Adorarle en espíritu y en verdad. ¿Y sabes qué? Y servirle. Ven a los pies del Señor y responde afirmativamente a ese mensaje de salvación. Jesús llamó a Pablo, Jesús llamó a Isaías, los dos. Heme aquí, ¿qué quieres que haga? Envíame a mí. Todos nosotros que hemos puesto nuestra fe en el Señor, le hemos dicho al Señor, aquí estamos, envíanos a nosotros. Y tú que no le has contestado afirmativamente al Señor, el Señor espera una respuesta. Si tu respuesta es afirmativa al llamamiento de Dios a tu vida, puedes pasar al altar
para que des testimonio público de la aceptación de ti hacia el Señor. Todos, Romanos 3:23 dice que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Usted sabe por qué, por el pecado nos ha separado. Pero también el Señor le ha puesto un remedio santo a ese servidor que estuvo disponible, agradecido y muy fiel. Y por su fidelidad Él promete que si tú vienes donde Él te va a perdonar tus pecados, te va a reconciliar. Y ese día que te haga la pregunta del juicio, usted sabe que Él te va a decir: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Gózate en la presencia de tu Señor. Muchos de nosotros aquí presentes hemos contestado afirmativamente. Yo he contestado afirmativamente al Señor. Y el Señor nos ha puesto en nosotros disponibilidad, agradecimiento. Y yo le pido al Señor que nos ayude en la fidelidad. Y que ese día que Él nos llame a su presencia, nosotros podamos, no con la cara erguida, sino agachaditos, decirle: aquí estamos, Señor. Hemos hecho en la medida de nuestra fe lo que hemos podido. El Señor conoce tu corazón. La única perfección viene de Él. Solamente Él quiere que estés disponible, que seas agradecido y que seas fiel a Él. Y conociendo el carácter de Dios, Él te llevará al lugar que te ha prometido llevar. Así es que, hermanos, o a través de las redes sociales, si hay alguien que el Señor le esté llamando para recibir salvación y vida eterna, lo puede postear, que lo contestaremos. Si hay alguno presente aquí, puede pasar y nosotros pues oraremos por él y lo apoyaremos a ellos. Muy agradecido de Dios. El Señor ha sido bueno. Cuando lo tenemos a Él no nos hace falta nada. Todo lo tenemos en Cristo. Todo. Oremos, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, Padre, porque tú, oh Dios, Señor, sigues llamando a tu pueblo. Nos llamas, Padre, para que nosotros, Señor, seamos tus embajadores, Señor. Ser como tú. Vivir como tú viviste aquí, mi Señor, Padre. Porque sabemos que este no es nuestro mundo. Dentro de nuestro corazón sabemos que nuestro mundo está allá, mi Señor, donde tú estás haciendo lugar para nosotros. Donde pasaremos la eternidad, como dice el Salmo 91, debajo de tus alas. Ahí, Señor Padre, queremos estar contigo, Señor. Padre, hemos predicado tu palabra. Hemos, Señor Padre, dado llamamiento, Señor. Ahora, Padre, pedimos tu bendición, Señor, sabiendo que la palabra no va a regresar vacía. Sabiendo, Señor Padre, que tu iglesia prevalecerá. Y te damos gracias por mantener esta iglesia abierta. Que podemos, Señor Padre Santo, edificarnos unos con otros y dar la oportunidad de que alguien entre por esa puerta, escuche tu palabra y venga a la vida eterna, Señor.